pregunta es, ¿soy miembro de qué? Porque uno puede ser miembro de un club, también uno puede ser miembro de una organización, uno puede ser miembro de una familia. Y la pregunta sería, ¿es a eso a lo que nos estamos haciendo referencia? ¿A ser miembros de alguna de esas cosas? Pues bien, la respuesta, creo que lógica en este momento y en esta mañana es, no es ser miembro de alguna de estas cosas, sino es, soy miembro de la iglesia. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros podemos ver claramente en ella que este tema es un tema ampliamente expuesto en la palabra de nuestro Dios. Ahora, este tema tiene que ver con otro tema un poco más amplio, y es el tema de la iglesia. Cuando nosotros comenzamos a revisar la Escritura, sabemos que en el Nuevo Testamento se nos habla mucho más claramente acerca de la iglesia. Pero eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento este tema no haya sido abarcado. Algunos hablan y defienden diciendo de que la iglesia es solo cuestión del Nuevo Testamento, pero la verdad es que este es un tema de toda la Escritura, y aún en el ámbito de la teología, el nombre dado a este tema, o teológicamente llamado, es eclesiología. Pero como es un tema tan amplio, nosotros no nos vamos a dedicar a tratar de exponerlo todo, a enseñarlo todo, sino que nos vamos a enfocar en algo que yo sé que para usted ha sido una tremenda bendición. Y por eso, permítame hacerle esta pregunta en esta mañana. ¿La iglesia ha sido de bendición para su vida? Yo creo que sí. Yo creo que la respuesta, como algunos lo expresaron ya en voz alta, la respuesta es esa. La iglesia ha sido una bendición para nuestra vida. Yo no sé si a usted le pasa lo que algunos han expresado. Yo le voy a compartir lo que algunos han dicho en algún momento, y que a mí me parece muy bonito escucharlo. Hay personas que dicen, el domingo que no pude ir a la iglesia, o el fin de semana que no pude ir a la iglesia, a mí como que me quedó faltando algo, como que quedó algo por ahí sin sabor, como que no puedo estar tranquilo el fin de semana que no voy a la iglesia. Bien, eso lo han expresado algunas personas, y yo creo que a muchos nos pasa eso. Algo nos queda faltando cuando no podemos estar con la iglesia. De eso entonces justamente estaremos hablando, de la iglesia. Pero como les dije hace un momento, no estaremos hablando de la iglesia de forma general, porque habría mucho que decir. ¿De qué entonces estaremos hablando de manera específica? Lo estaremos haciendo de lo que enseña la Biblia con respecto a ser miembro de la iglesia. Para algunos, esa palabra miembro puede sonar un poco desconocida, o puede de alguna manera generar inmediatamente a nuestra cabeza una imagen que de pronto no es muy clara. De pronto sí ha conocido el término, de pronto sí ha escuchado algo acerca de eso, pero no es fácil definir o dejar claro lo que significa ser miembro. Y por eso a lo largo de este mes estaremos hablando acerca de lo que la Biblia enseña con respecto a la iglesia, pero más específicamente con respecto a ser miembro de la iglesia. Hoy específicamente estaremos hablando, para introducir este tema, la bendición tan grande que ha sido la iglesia para nuestra vida. Como hace un momento lo dijimos, definitivamente la iglesia ha sido bendición para nosotros, y ha sido una enorme bendición. Ahora, quiero contarles lo siguiente. El término iglesia no es usado a lo largo de toda la palabra. Les dije iniciando que desde el Antiguo Testamento se habla de la iglesia, se anuncia la iglesia, el concepto se viene desarrollando desde el Antiguo Testamento, pero el término como tal se usa solo en el Nuevo Testamento. Y dentro de eso hay algo interesante. Quien lo usa por primera vez es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es el primero que usa ese término en la Escritura. Y cuando Él lo usa de dos maneras. Puede ser que para nosotros en nuestra cabeza el término iglesia signifique una sola cosa, pero cuando vamos a mirar cómo es usado este término, cómo nuestro Señor Jesús lo emplea, nos damos cuenta que hay dos formas de cómo es usado. Y no significa que sean dos formas totalmente contrarias o opuestas, pero sí hay una diferencia entre lo uno y lo otro. La primera vez que nuestro Señor Jesús usa este término, lo hace con esta intención, para hacer referencia, y escuche por favor,
a todos los elegidos de todas las épocas, de todas las partes del mundo, que han sido salvados por nuestro Señor. Yo creo que es claro que usted y yo hoy concluyamos que nosotros no somos los únicos que Dios a través de su palabra nos ha llamado a la salvación. ¿Nosotros podríamos concluir que somos los únicos? No. Si nosotros tuviésemos la oportunidad, y varios la han tenido, de trasladarse a otro lugar, sea a otra ciudad, a otro país o a un otro continente, allí han encontrado personas que Dios también ha salvado. Y esas personas hacen parte de la iglesia. No existe la posibilidad de viajar en el tiempo. Eso es solamente un invento de las películas de Hollywood. Pero supongamos que existiera esa posibilidad de viajar en el tiempo y devolvernos. Sería que si nosotros nos devolvemos en el tiempo, podríamos encontrar personas que también Dios en épocas anteriores ha salvado y las ha llevado a ser parte de su iglesia. Sí, claro que sí. La Escritura nos evidencia fuertemente esto. Así que cuando nosotros leemos Marcos capítulo 16, versículo 18, nosotros nos encontramos con el primer momento en el que nuestro Señor Jesús hace referencia a la iglesia con ese término. Este texto dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro. Este texto en la serie de Marcos lo estudiamos hace un par de fines de semana atrás, pero en el pasaje paralelo del Evangelio de Marcos. Ahora lo estamos leyendo en Mateo. Y dice: tú eres Pedro, y miren las palabras que continúan: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba diciendo nuestro Señor Jesús que Pedro sería la persona más importante de esa iglesia. No. Estaba diciendo que sobre la persona de Pedro nuestro Señor Jesús edificaría la iglesia. Tampoco. Lo que él estaba diciendo era que sobre la declaración que Pedro había hecho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa convicción estaría edificada la iglesia. Toda persona que creyera, que compartiera esa misma definición, esa misma convicción, haría parte de la iglesia. Pero nuevamente salta una pregunta aquí, y la pregunta es: ¿cuál iglesia? Sobre esa convicción se edificaría la iglesia. Todos aquellos que tuvieran esa misma convicción harían parte de la iglesia. ¿Pero de cuál iglesia? Pues bien, cuando se estudia este tema en la Escritura, se encuentra entonces que aquí se está haciendo referencia a algo que se llama, y muy seguramente usted ya lo ha escuchado, algo que se llama la Iglesia Universal. Esa iglesia que ha estado en todos los tiempos, como dijimos hace un instante. Esa iglesia que ha estado en todas las épocas, pero también en todo lugar, pero también compuesta de diferentes personas. Porque Dios en su gracia y misericordia ha salvado de muchos lugares, de muchas épocas, personas, y las ha llevado a ser parte de esa iglesia. Así que en este momento podemos decir que la primera forma en la que se usa este término y que empleó nuestro Señor Jesús es para hacer referencia a la iglesia, a esa iglesia universal, que nosotros hoy, ninguno de los que estamos aquí, podemos decir cuántas personas la componen. Nuestro Dios sí lo sabe, pero nosotros no podemos decir cuántas personas la componen. ¿Dónde están exactamente esas personas? ¿Quiénes han sido ellas? Ahora, quiero invitarle a que usted vea que no solo en este texto se usa este término de esta forma. Hay un texto un poco más largo, no lo vamos a leer todo, pero se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Vamos a estar revisando varios textos para dejar claro que este no es un tema de una sola parte de la Escritura, sino es un tema desarrollado ampliamente por la palabra de Dios. Pero más que usted pueda encontrar cada uno de los textos, la invitación es a que usted pueda escuchar y tomar nota para después usted repasar o revisarlos en su casa. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, encontramos que que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Es una carta que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia, pero en este texto no está haciendo referencia
a esa iglesia en particular. Escuchen algunas frases que aparecen en este texto. Yo sé que usted en algún momento ha escuchado estas frases. Dice en este texto esta frase: Cristo es cabeza de la iglesia. ¿La ha escuchado? Sí, yo sé que sí. Otra frase es: la iglesia está sujeta a Cristo. Y solamente quisiera mencionar una última, y es: Cristo amó a la iglesia. Si usted lee todo el texto va a encontrar los lugares donde estas frases están allí. Pero nuevamente la pregunta es: ¿a qué iglesia estaba haciendo referencia el apóstol Pablo? ¿A la iglesia de Éfeso? No. En este texto él está haciendo referencia a la iglesia universal. Cristo es cabeza de la iglesia universal, sea que se encuentre en la China o que se encuentre en Europa. Donde haya la iglesia o donde esté la iglesia, allí Cristo es cabeza de esa iglesia. También, como leímos hace un momento, extrajimos del texto hace un momento, la iglesia está sujeta a Cristo. Es exactamente lo mismo. Sea una iglesia que haya existido años atrás o que exista en el futuro, donde esté esa iglesia, un principio bíblico es que esa iglesia tendrá que estar sujeta a Cristo. Y que, como también dijimos por último, Cristo amó a la iglesia, a esa iglesia que está en todo tiempo y ha estado en todo lugar. Así que la primera manera como se usa este término en la escritura es para hacer referencia a la iglesia universal. Pero también la palabra de Dios nos muestra que se usa de otra forma, para hacer referencia, y escuche por favor, a la reunión particular de aquellos que profesan ser discípulos de Cristo, que se encuentran en un lugar específico bajo las normas establecidas por Cristo y dadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. En otras palabras, es ese grupo de personas que hacen parte de la iglesia, pero que al estar en un lugar específico claramente son identificables. La iglesia universal por nosotros no puede ser contada, pero la iglesia de esta que estamos hablando en este momento sí es una iglesia que se puede identificar claramente quiénes hacen parte de ella, quiénes la conforman, quiénes están allí de una manera incluyéndose en ella y haciendo todo lo que se debe hacer según lo que es enseñado por la escritura. Jesús en Mateo capítulo 18 versículo 17 habla acerca de esta iglesia. Y escuchen lo que él dijo, haciendo referencia a un trato particular de alguien que pertenece a esa iglesia. Dice: si no los oyere a ellos, y aquí hago esta pausa, a muchos de nosotros no nos gusta algo que en la escritura es claramente expuesto, y es la disciplina. Cuando a veces uno escucha eso, uno dice: venga, ¿cómo así que disciplina? ¿Que qué? ¿La iglesia? ¿Disciplina? Bien, así como nuestro Dios en su palabra ha dado la responsabilidad a los padres de disciplinar a sus hijos, también Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de disciplinar a las personas que la conforman. Y Jesús, la primera vez que usa este término, está haciendo referencia a eso. Está diciendo: una persona que no esté dispuesta a hacer las cosas que han sido ordenadas, a vivir la vida conforme a como ha sido establecido en la palabra, esa persona le debe suceder esto. Dice nuevamente, versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, si esa persona es reconvenida, si esa persona es llamada a una vida de obediencia, pero no está dispuesta a escuchar, lo que Jesús dice es: dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pregunta: ¿estaba haciendo Jesús referencia a esa iglesia universal? De todas las épocas, de todos los lugares, de todas las personas que han hecho parte de ella. Si creyéramos que Jesús está haciendo referencia a ellos, pues tendríamos un grave problema. ¿Cómo hacemos nosotros para traer a los que ya han muerto pero han hecho parte de la iglesia, o a los que viven en otro continente y no están aquí, para atender un caso como este que Jesús está haciendo referencia? Así que la manera de entender entonces la forma como nuestro Señor Jesús usa el término iglesia en este texto es para hacer referencia a la iglesia local.
Así se le conoce a esta referencia, la iglesia local. Así que Jesús habló acerca de la iglesia universal, pero también habló acerca de la iglesia local. Y saben, hay algo muy bonito y vamos a ampliarlo un poco más a la medida que vamos avanzando, pero ustedes y yo, aquellos que hemos creído y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que nuestro Señor ha salvado, somos parte tanto de la iglesia universal como también de una iglesia local. Una iglesia local que en nuestro caso tiene el título de, ¿cómo? Roca de ayuda. Hay algo curioso. Cuando vivía en la ciudad de Armenia y compartía con algunos que vivían en la ciudad de Pereira, había una iglesia que era muy conocida y estaba en mucho auge allí, una iglesia, permítanme, doy mi apreciación, una iglesia un poco lejos de la doctrina correcta de la palabra de Dios, pero era una iglesia que tenía mucho auge. Y cuando uno se encontraba con algunas personas de esa iglesia, uno les preguntaba, venga, ¿a qué iglesia asiste usted? Y era curioso porque las personas no nos decían o no me respondían el nombre de la iglesia, sino el nombre del pastor. Yo asisto a la iglesia del pastor tal, y mencionaba su nombre. Curioso. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la escritura encontramos que la iglesia local no la conforma o no está establecida sobre una persona, sobre un pastor. Es el grupo de personas, como hace un momento lo dijimos, que se reúnen en un lugar particular, que profesan ser discípulos de Cristo y que están bajo las normas establecidas por Cristo y que fueron claramente enseñadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un ejemplo de eso. Filipenses capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo fue un hombre que Dios usó para fundar varias iglesias. Y la iglesia de Filipo fue una de esas iglesias. Pero cuando él les escribe esta carta a ellos, miren cómo empieza. Algunos cuando reciben cartas leen el encabezado o a veces ni lo leen, porque nosotros vemos que el encabezado como que no tiene mucha importancia, pero en la escritura todo es inspirado por Dios. Y miren cómo empieza esta carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese saludo, pero también en ese encabezado de esta carta? Pablo está haciendo referencia a un grupo de personas específico que vivía en la ciudad de Filipo y que en ese lugar ellos se encontraban porque no se habían reunido simplemente por un gusto, por hacer un club o por de alguna manera crear una organización. Ellos estaban allí porque hacían parte de los santos, de las personas que Dios había salvado, las había llamado para ser de Él y que su convicción era que pertenecían a Cristo Jesús. Su fe estaba puesta en Cristo Jesús. Y también habla que en ese lugar había un gobierno. En otras palabras, esas personas estaban sometidas a unas personas. ¿A quiénes? Los obispos y diáconos. Y quizás uno se pregunta en este momento, bien, ¿obispos? ¿Cómo así? O sea, ¿en la escritura hay obispos? Bien, sí, pero no de los obispos que quizás de alguna manera nosotros traemos a nuestra mente cuando escuchamos esa palabra. Esos obispos que tienen una túnica muy elaborada, con unos quizás sombreros o gorros. No es ese tipo de obispos. En la escritura, la palabra obispos es exactamente igual a pastor. Es totalmente intercambiable. Cuando se hace referencia a obispo, se está haciendo referencia a pastor. Cuando se está haciendo referencia a pastor, se está haciendo referencia a obispos. Bien, entonces en esa iglesia había un sometimiento. Esas personas en ese lugar específico que tenían una misma fe, que Dios había salvado, estaban bajo el gobierno de estos hombres que habían sido puestos allí. Significa eso entonces que esta era una iglesia local. Una iglesia a la que Jesús hizo referencia cuando había la necesidad de implantar una disciplina. Pero bien, habiendo hecho entonces esta aclaración,
las dos maneras como en la Escritura aparece este término, ahora quiero invitarle a que nos enfoquemos en lo que dije que hoy hablaríamos. Algunas bendiciones de ser miembro de una iglesia local. Y ese es el título para este mensaje. Algunas. Y usted dirá, ¿por qué algunas? Porque es que son muchas. Yo sé que si nos diéramos el tiempo, si tuviéramos el espacio en esta mañana para que pudiéramos compartir la bendición que ha sido la iglesia para nosotros, no nos alcanzarían las 2 horas que tenemos aquí. Todos podríamos contar nuestras experiencias, podríamos contar nuestras vivencias, todo lo que hemos vivido, y que la iglesia ha sido una enorme bendición para nosotros. Pero porque no tenemos el tiempo, entonces solo hablaremos de algunas bendiciones de ser miembro de una iglesia local, ¿sí? Pero antes de mencionarlas, permítame hacer esta aclaración. En el momento en el que el Señor nos hace nacer de nuevo, en el momento en el que el Señor nos salva, Él inmediatamente nos lleva, como dije hace un momento, a pertenecer a la iglesia universal. Eso en la Escritura es algo que no tiene discusión. Una persona no puede decir, Dios me salvó, pero yo voy a ir mirando a ver si me sumo a esa iglesia universal del Señor. No. El día de ayer compartía esto que es muy claro, y es cuando dos esposos se unen para tener una nueva vida, o para quedar en embarazo y tener un hijo, uno de ellos no puede pretender de que ese nuevo hijo o esa nueva vida va a venir con solo las características de uno de ellos. Él no puede decir, bueno, mi hijo va a nacer, pero yo quiero que solo se parezca a mí, tanto física como emocionalmente. ¿Eso es posible? Imposible, ¿cierto? Tendrá que tener de los dos. Pues bien, con respecto a ser parte de la iglesia cuando nacemos de nuevo, esto es algo que hace parte de ese paquete. Yo no puedo pensar que voy a ser un nuevo creyente, pero no hago parte de la iglesia. En Efesios capítulo 2 versículo 19 nos dice esto: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol está hablando entonces de cuál era la condición, si nos devolvemos en los versículos de este texto, cuando no éramos creyentes. Pero ahora que Dios nos ha hecho nacer de nuevos, Él dice, no hay opción, somos de la familia de Dios. Y yo creo que nadie pelea con eso, nadie tiene discusión, por lo menos si es una persona que le ha interesado conocer el mensaje verdadero de la Escritura, nadie discute con eso. ¿Por qué? Porque entiende la bendición de ser parte de la iglesia del Señor. Pero hay un momento donde sí puede haber un pequeño enredo, o grande, dependiendo de quién lo vea. No solamente cuando Dios nos salva, nos hace parte de la iglesia universal, sino que cuando el Señor nos salva, escuche esto muy bien, nos hace parte de la iglesia local. Esto no es algo para negociarlo, esto no es algo para pensar como algunos lo han pensado. Yo sí creo en el Señor. Para mí Jesús es mi Señor. Para mí Dios es el Dios de mi vida. ¿La iglesia? No, la iglesia es otra cosa. La iglesia es un punto aparte que hay que pensarlo más detenidamente. La iglesia es algo con lo que hay que meditar y hay que mirar a ver si realmente yo puedo tener una relación con ella. Es más, en el día de hoy hay muchos que terminan argumentando, ¿la iglesia? No, la iglesia no es tan necesaria. ¿Por qué? Bueno, porque yo aquí en mi casa puedo orar, porque yo aquí en mi casa puedo leer la Biblia, y si necesito ser alimentado por la palabra de Dios, pues tomo el control, prendo el televisor, o tomo el computador, la tablet o el celular y me ingreso a la internet y puedo recibir la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios y listo. ¿Ir a la iglesia? No, eso no es tan importante. Pues bien, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2 versículo 47, en su segunda parte, encontramos esta palabra. Escuchen. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y si usted lee esta frase sola, usted podría decir, sí ve, el Señor añade a la iglesia.
pero estamos hablando de que la iglesia universal, Dios añadía a la iglesia universal los que habían de ser salvos. Bien, sería entonces necesario que hiciésemos el ejercicio de leer ampliamente en donde se encuentra este texto, porque si lo hacemos, lo que encontramos es esto. En este texto no se está hablando de la iglesia universal, se está hablando de la iglesia local. Se está hablando de la iglesia de Jerusalén, esa primera iglesia que comenzó a ser formada a través de la predicación del evangelio por los apóstoles, y en la que, como dice este texto, Dios fue añadiendo a esa iglesia local los que habían de ser salvos. Y le voy a contar algo curioso, no justamente de esta iglesia, pero sí de la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia que fue resultado del trabajo de esta iglesia inicial de Jerusalén. En esta iglesia, y esto nos indica que también en las otras iglesias era así, en esa iglesia se tenía claro el nombre de las personas que la componían. Y usted ahorita se va a sorprender con algo, pero se tenía claro. Es más, no solo se tenía claro el nombre de las personas que la componían, sino la condición de las personas. El apóstol Pablo habla de que en la lista, hace una referencia de esa forma, de las personas de la iglesia era necesario dejar claro quiénes eran viudas, y las viudas que tuvieran más edad, y las viudas que estuviesen criando hijos correctamente, y que a ellas había que atenderlas. Eso hace claramente una alusión a que para esa iglesia era claro quiénes la componían. Así que el texto, cuando dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, estaba haciendo referencia a la iglesia local de Jerusalén. Ahora, nosotros viendo ese texto y leyendo el contexto, podemos darnos cuenta de la gran bendición que es la iglesia para nosotros. Yo no sé si usted lee un texto y suspira cuando lo lee, pero hay personas que les pasa eso. Hay personas que leen un texto y apenas respiran profundo, como que anhelando lo que acaban de leer. Y yo creo que con este texto nos pasa a muchos. Versículo 44 de este mismo capítulo 2. Miren lo que pasaba con esa iglesia a la que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y a veces uno dice, ojalá eso fuera en el día de hoy. Y tenían en común todas las cosas. Ojalá eso fuera en el día de hoy. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ojalá eso fuera en el día de hoy. Perseverando unánimes cada día en el templo y partían del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ojalá eso fuera en el día de hoy. A veces uno lee un texto como esto y uno dice, carambas, la vida de esos primeros cristianos sí debió ser muy especial, debió ser muy importante, significativa para vivir cosas como estas. A veces en el día de hoy, a veces se comienza a hablar acerca de la iglesia y decir, no, la iglesia sí es un lugar bueno, pero estas cosas ya se perdieron, pero ya esa iglesia no es la misma, pero esa iglesia de la que nos habla la escritura ya es una iglesia que ha perdido el norte. Por eso iglesia local, no, más bien en otra ocasión. Pues bien, aunque la realidad tristemente en muchas iglesias hoy es así, lo que nos llama la escritura es a no solamente entender que hay una iglesia local, sino que para cada uno de nosotros esa iglesia local exige que nosotros seamos miembros de ella. Y aquí es donde quiero entonces dejarle también algo muy claro. Así como no hay opción de ser parte de una iglesia, de la iglesia universal, también la escritura nos dice que no es opcional. Y yo quiero pedirle que usted recuerde esto. No es opcional. Si el Señor te ha hecho un nuevo creyente, como lo estábamos cantando hace un momento, si el Señor nos ha hecho una nueva criatura, no es opcional ser parte de una iglesia local. Ningún creyente puede decir, yo con Dios bien, pero con la iglesia a metros. No, esa iglesia local, yo tengo que ser parte.
El Señor me salva para ser parte de una iglesia local, con todos los defectos, con todas las cosas que puedan haber allí, pero eso enseña la Escritura. Miremos Hechos capítulo 2, versículo 41. Este texto dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos aceptaron el mensaje del evangelio predicado por los apóstoles, que es lo que dice aquí su palabra, y por causa de eso se bautizaron. Y al bautizarse, acto seguido, a ellos no se les preguntó: bueno, ya que ustedes han creído en el Señor, bueno, ya que ustedes se han bautizado, sentémonos y hablemos. A ver, ¿a ustedes les gustaría ser parte de la iglesia? En ningún momento esto lo plantea el texto, ni ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Lo que el texto nos dice es que inmediatamente, acto seguido, algo como consecuencia y que no estaba negociable, era que fueron añadidas como 3,000 personas. Y lo que le dije, que algo sorprendente que pasa en esta iglesia es que en esta ocasión 3,000 personas se añadieron. Capítulo 4, versículo 4, no lo vamos a leer, pero habla de que allí ya no se añadieron 3,000 por causa otra vez de la predicación del evangelio, sino que se suman 5,000 más. Y esos 5,000 son hombres. Así que lo que se entiende era que habían muchos más, porque había que contar mujeres y también contar niños. Palabras más, palabras menos, esta iglesia de Jerusalén estaba compuesta por poquito 10,000 personas. Y la iglesia de Jerusalén las conocía, sabía cómo eran cada una de ellas, las tenía claro. La manera, bueno, eso será quizás motivo de estudio en otro momento, pero el punto era que no importaba lo grande que fuera la iglesia, cada nuevo creyente comenzó a ser parte automáticamente de la iglesia local. ¿Por qué? Porque así fue establecido por el Señor. Ahora, habiendo entonces dejado esto claro, habiendo hecho referencia a esto que acabamos de mencionar, permítame entonces que nos metamos o nos adentremos en cuáles son las bendiciones que usted y yo tenemos por ser parte de una iglesia local. Nuevamente, si yo le diera a usted la oportunidad, ¿sí?, y vamos a suponer que tuviéramos el tiempo, y vamos a suponer que usted no fuera penoso, y tuviéramos la oportunidad de hablar de la bendición, las bendiciones que ha sido la iglesia para nosotros, volvemos a la misma conclusión: no nos alcanzaría el tiempo para mencionar las tremendas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros al ser parte de una iglesia local como esta. Pero vamos a puntualizarlas solamente en 4. Vamos a mencionar 4 enormes bendiciones que Dios nos ha dado a través de la iglesia local al hacer nosotros parte de ella. La primera es la iglesia local. Y perdón, hago aquí una aclaración, tendría que abrir aquí un paréntesis. La iglesia local, siempre y cuando sea una iglesia bíblica, siempre y cuando sea una iglesia correcta, una iglesia que teme a Dios y a su palabra y se somete a ella, una de las más grandes bendiciones es esta: me enseña a someterme a Cristo y a su palabra. Eso enseña a una iglesia bíblica, a someterse. En otras iglesias, lastimosamente, les enseñan es a pensar en todo lo que podrán llegar a ser como hombres y como personas. En Estados Unidos hay una iglesia muy grande, enorme, y cuando estamos hablando de enorme no estoy hablando de 1,000, de 2,000, sino estamos hablando de 10,000 para arriba. Creo que, bueno, hace un par de años me inquieto por conocer un poco acerca de esta iglesia, pero estamos hablando de más de 30,000 personas. Pero me llamó en esa ocasión mucho la atención el eslogan que tiene esa iglesia. El eslogan que tiene la iglesia es: descubre el campeón que hay en ti. Ese es el eslogan de la iglesia. Y uno dice: ¿qué le están enseñando a la gente en esa iglesia? ¿Cuál es la intención de esa iglesia con las personas que hacen parte de ella? Bueno, yo creo que no es nada bíblico, pero cuando nosotros hacemos parte de una iglesia sana en su doctrina
esa iglesia, una de sus mayores bendiciones es que me lleva a someterme a Cristo y su palabra. Efesios capítulo 5, 23 nos dice esto: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Permítame decírseles estas palabras, unas palabras que pueden sonar un poco crudas, pero es así. Lo que el texto está diciendo es: Cristo hace con la iglesia lo que Él quiere. Eso es lo que está diciendo el texto. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pregunta: ¿no hace eso la cabeza con el cuerpo? ¿Le ha pasado a usted en algún momento donde sus pies quieren irse para algún lugar, pero su cabeza ha decidido que se vayan para otro y parten cobijas y cada uno se va para un lugar diferente? No. ¿Se han ido sus manos para algún lugar donde su cabeza había pensado que no estuvieran allí? No. Los pies, la cabeza, los ojos, todo lo que nosotros tenemos en cuanto a los miembros del cuerpo hacen lo que la cabeza determina. Pues bien, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Él es el que determina lo que debe pasar en la iglesia. Hay un sometimiento, y para algunas personas la palabra someterse es una palabra negativa, pero poco a poco hemos tratado de ir enseñando que la palabra someterse no es una palabra negativa, no es una palabra mala, es al contrario, una palabra buena para el creyente. Y aquí entonces podemos nosotros encontrar que una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos encontrar de una buena iglesia es que nos lleva a someternos a Cristo y su palabra. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es lo siguiente. Siglos atrás, Juan Calvino, un reformador de la iglesia cristiana, tenía una frase que ha sido muy famosa en el día de hoy. Y esa frase es esta: el hombre es una fábrica de ídolos. ¿Qué es lo que él quería decir con eso? El hombre siempre va a estar adorando algo, siempre se va a estar sometiendo a algo, sea algo externo o algo interno. Si no adora algo externo, va a adorar algo interno. ¿Qué? Él mismo, su ego, su yo, lo que él quiere, lo que él desea. Pues bien, una buena iglesia, cuando me enseña a someterme a Cristo y su palabra, ¿sabe de qué me está librando? Me está librando de mí mismo. Yo le voy a pedir que hagamos este ejercicio. Vamos a suponer que estuviéramos en esta iglesia local todos y que a todos se nos diera la autoridad de decidir qué hacer con esta iglesia. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué haríamos nosotros con esta iglesia? ¿Qué terminaría pasando en esta iglesia si cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra forma de pensar, temperamentos, de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, de vivir la vida, de acuerdo a nuestra propia particularidad, qué resultaría con esta iglesia si todos pudiéramos decidir sobre ella y hacer con ella lo que quisiéramos? Un desorden tremendo. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, encontramos que la iglesia está sometida a Cristo y Él, que es el dueño de ella, ha establecido lo que debe ser ella. Y cuando la iglesia es lo que Cristo ha dicho que debe ser, es una enorme bendición, porque a mí me libra de que ya ahora a mí no me toca que pensar en qué va a ser la iglesia, lo que la iglesia debe hacer, sino simplemente ser la iglesia que Jesús ha establecido que debe ser. Otra bendición más, la segunda: cuando se es parte de una iglesia bíblica, correcta, honesta, una bendición es que esa iglesia me lleva a ser parte de un cuerpo. Me permite a mí ser parte de un cuerpo. ¿Qué tal la vida cristiana solos? ¿Se la ha imaginado? Hace un momento hicimos un ejercicio, ahora haga este otro. ¿Se ha imaginado usted la vida cristiana solo? Yo pienso que sería terrible una vida cristiana solo,
donde usted caminara por las calles y usted no encontrara a nadie más que tuviera esa misma convicción de fe, donde no encontrara a nadie más que compartiera lo que usted por causa del evangelio ha creído. Yo creo que sería terrible, pero hay una enorme bendición, me lleva a ser parte de un cuerpo. Lo mencionaba el día de ayer, hace una semana estuvimos despidiendo a una persona que por diferentes causas o por una causa más bien, tuvo que trasladarse de ciudad. Eso es constante en medio de nuestra sociedad. Pero hace un poco tiempo atrás, y perdón, ayer no lo hice, pero hoy está aquí Winder, y quisiera hacer mención a eso. El año pasado, cuando le conocimos, obviamente no sabíamos quién era él, pero el solo hecho de conocerle y de comenzar a compartir con él nos hizo llegar a una conclusión: somos de la misma iglesia. Aunque él haya venido de otro país y aunque él aquí se encuentre sin su familia de sangre, somos de la misma familia, de la misma iglesia. Y esa es la bendición, que nos hace parte de un cuerpo, y mucho más cuando somos parte de una iglesia local. Nos hace parte de un cuerpo donde eso no nos permite estar solos y donde eso significa sinergia. ¿Ha escuchado usted ese término? Sinergia. Voy a contarle algo interesante con ese término. La matemática nos dice que cuando nosotros sumamos 1 más 1, el resultado es 2. Pero cuando se habla de sinergia y se suma 1 más 1, el resultado no es 2. El resultado es algo exponencial. Es mucho más que eso. Se lo voy a decir en términos ya de iglesia, de lo que estamos hablando. Cuando usted hace parte de una iglesia, usted no solamente viene y está junto a otras personas y canta al Señor, o junto a otras personas escucha la predicación de la palabra, sino que los resultados son mayores. Las consecuencias de ser parte de esa iglesia son mucho más. Por ejemplo, no sé si usted lo sabe, pero yo sí sé que aquí en esta iglesia hay personas que oran por usted. Y muy seguramente usted ni lo sabe, pero hay personas que oran por usted. Y usted dice: pero ¿y por qué van a orar por mí? Bien, porque lo tienen a usted presente. Puede ser que no conozcan su nombre, o puede ser que aunque conozcan su nombre no conozcan su situación, pero a veces con el solo hecho de orar, mire, hay personas que han dicho esto. A mí me ha pasado, no significa que a todos, pero hay personas que me han dicho esto: hermano, tal día yo usted lo vi con la cara como apagada, como triste. Yo estaba orando por usted. Yo no le dije nada, yo no le conté nada, pero esa persona estaba orando por mí. Puede ser que usted le haya contado a alguien de la iglesia una situación suya, y esa persona en un grupo de oración habló acerca de esa situación y personas han estado orando por usted. Qué tremenda bendición. No es solamente venir y estar aquí y juntos cantar y juntos escuchar la palabra, sino que hay muchas más bendiciones. El hecho de que usted quizás haya hecho parte de una conversación con otra persona, y el solo hecho de escuchar a esa persona hablar y lo que ha vivido y las luchas, pero la manera como ha enfrentado sus propias experiencias, se han convertido en otra bendición para su vida. Así que el estar juntos en iglesia, como iglesia y una iglesia local, produce eso, una sinergia, un resultado mucho mayor de lo que esperaba, pero al mismo tiempo es una protección para mi vida. ¿Qué tal si viviéramos la vida cristiana solos? ¿Qué tal? ¿Cómo sería de triste y cómo sería de lamentable una vida cristiana donde no pudiéramos acercarnos a otra persona y gozarnos con esa otra persona de la fe que compartimos? Bien, pero no es solamente esta la única bendición que quiero mencionar. No solamente nos lleva a ser parte de un cuerpo, sino que otra bendición más es, antes de eso quiero leer Romanos capítulo 12, versículo 5. Este texto dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, y hablándole a esta iglesia de Roma está diciendo: no importa que seamos muchos, aquí hay una verdad. No importa que este número no sea poco, pero hay una verdad. ¿Saben cuál es la verdad? Todos somos miembros los unos de los otros. Hacemos parte los unos de los otros. Ahora, la tercera bendición es esta: me hace ser pastoreado de forma personal.
Cuando yo hago parte de una iglesia local, una bendición tremenda para mi vida, de mucha bendición para mí, es poder ser pastoreado de forma personal. Sí, usted puede, como dije hace un momento, prender la televisión o ingresar a la internet o leerse un libro, pero ninguna de esas cosas lo va a pastorear a usted. Ninguna de esas cosas van a estar allí cuando usted necesite a alguien que lo pastoree. Y Dios ha colocado en su iglesia pastores para cumplir esa función. Y esa es una bendición de la iglesia local. Quiero pedirle que usted escuche lo que dice o lea, si lo desea, este texto conmigo. Hebreos capítulo 13, versículo 17, en la parte inicial. No conocemos exactamente quién fue el escritor del libro de Hebreos o de la carta a los Hebreos. En el cielo creo que nosotros podremos darnos cuenta de quién fue el escritor de este texto. Pero si es claro que cuando este texto está hablando de lo que vamos a leer, no está haciendo referencia a la iglesia universal. Escuche: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Otra vez la palabra que no es negativa. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Algunos han anhelado el ser pastor. Y algunos han dicho: ay, qué rico ser pastor. La persona reconocida, la persona que admiran, la persona que tiene conocimiento, esa persona que tiene tanta comunión con Dios en oración. Pues bien, es cierto esas cosas que de alguna manera la gente menciona. Pero ser pastor, cuando uno lee este texto, lo pone a uno en una situación bien grande con respecto a la responsabilidad. El texto dice: los pastores deben velar por vuestras almas, porque ellos deben dar cuenta de cada uno de vosotros. Y uno lee ese texto y uno dice esto: ¿cómo así? ¿Y eso sí se hace? ¿Y eso sí se da? ¿En qué iglesia? Bien, anoche mencionaba lo siguiente: hay personas que constantemente están buscando la iglesia perfecta, y entonces están un tiempo en una iglesia y les gusta esto o aquello, pero algo no les gustó y simplemente la dejan y se van para otra, buscando lo que en esta anterior no encontraron. Pasa lo mismo en esa otra. Encontraron allí cosas que les llamó la atención, pero con el tiempo algo que no. Salieron de allí y así sucesivamente siguen buscando. Es cierto, no hay una iglesia perfecta. Es más, el hecho de que usted y yo hagamos parte de una iglesia local hace que nuestra iglesia local no sea perfecta. Sin embargo, y sabiendo que los pastores tienen una tremenda responsabilidad con pastorear a cada uno, y que es necesario que los pastores crezcan en esta responsabilidad, no deja a un lado que el hecho de que haya pastores en una iglesia y que esos pastores en situaciones puntuales en mi vida me pastoreen, convierten a la iglesia en una tremenda bendición para mí, porque no estoy solo. Y ahora yo quiero hacer un pequeño paréntesis muy breve, pero quiero pedirle que cada uno de ustedes ore por los pastores de esta iglesia, porque ellos tienen una responsabilidad. Y no es la responsabilidad solo con ustedes, es la responsabilidad con Dios. Nosotros tenemos que dar cuentas por cada uno de ustedes. Y no hay otra manera, y eso es parte de lo que este mes también nos estará enseñando. Porque no es solamente lo que les enseñará esta serie a la gente de la iglesia, sino lo que le enseñará también a los pastores. La manera como ellos deben pastorear. Eso será parte de lo que este mes nos enseñará a nosotros. Cómo pastorear de una manera mucho más cerca, de una manera mucho más íntima, de una manera que nos permita realmente cumplir a cabalidad lo que este texto dice. Porque ellos dan cuenta a Dios por ustedes. Ahora, no solo entonces la iglesia es una bendición para nosotros porque nos lleva a ser pastoreados de manera personal, sino permítame compartirle esta última. Otra bendición más es que cuando yo soy parte de una iglesia local, Dios me permite ser de bendición para otros hermanos en la fe. Dios me permite ser de bendición para otros. Yo no sé si usted ha experimentado, pero yo me imagino que sí. No todos de la misma manera, pero no hay mayor bendición que yo poder ser de bendición para otro. Miren, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar. Y aunque es una gran responsabilidad de predicar, créanme que los más bendecidos al predicar
somos nosotros mismos. Porque vemos no solo las cosas tan especiales e interesantes que hay en la Escritura, sino también vemos cómo la palabra de Dios y su evangelio llegan a vidas y transforman esas vidas. Y de una u otra manera fuimos instrumentos para eso. Pero eso no solamente le pasa al predicador. Cuando usted hace algo por un hermano de su iglesia, allí hay una tremenda bendición. Algunos económicamente han aportado para ser de bendición a otros. Algunos han traído a la canasta de la iglesia una libra de lentejas o una libra de arroz, o han traído algo para dárselo a otro, o simplemente alguien en algún momento mencionó que alguien tenía necesidad y no han tenido problema de tomar algo de dinero y darlo sin conocer a esa persona. Pero el solo hecho de poder ser bendición para otro es una tremenda bendición para mí. Escuche lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es un don? Por si quizás de pronto no es claro para nosotros. Como no es este el tema para profundizar, solamente déjeme decirlo de esta manera. Es una capacidad que se recibe en el momento que Dios nos salva. ¿Con qué fin o para qué propósito? Para ser de bendición a nuestros hermanos en la fe. Así que cuando nuestro Señor nos salva, Él nos salva para que nosotros, en parte o como resultado de esa salvación, seamos bendición para otros. Sea a través de la enseñanza, sea a través del servicio, sea a través de la exposición de la palabra, sea a través del orar, sea a través del hacer obras de misericordia, de tantas maneras como lo enseña la Escritura. Pero cuando lo somos, hay una tremenda bendición. Yo no sé si usted ha visto lo que pasa normalmente con los famosos o con las personas de dinero. Ellos, teniendo tanto dinero, encuentran satisfacción en su vida cuando ayudan a otros. Y por eso entonces las fundaciones, Fundación Pies Descalzos, Fundación X, Fundación Y, porque al servir a otros encuentran bendición. Sí, pero todo eso se quedará aquí en la tierra. Pero cuando un creyente es bendición para otro hermano, esa bendición trasciende a la eternidad. Les dije hace un momento que hace una semana tuvimos, por una razón muy puntual de esa familia, que despedirlos porque se trasladaban para otra ciudad. Y sé que muchos fueron bendición para esa persona o para otra que hace un mes atrás también tuvimos que despedirlas porque se fueron de nuestro país. Pero qué bueno poder nosotros en algún momento saber, cuando lleguemos al cielo, que lo que hicimos aquí para esa persona fue de enorme bendición. Quizás no la volvimos a ver, pero fue una tremenda bendición para ellos. Qué gusto y qué deleite poder saber esto. Pero aún conociendo entonces lo que es ser bendición y la tremenda bendición que es la iglesia para nosotros, permítame terminar concluyendo de esta manera. Ojo, aunque la iglesia es una bendición para mí, definitivamente, si yo quiero vivir a plenitud, definitivamente, si mi deseo es vivir completamente lo que es que la iglesia sea bendición para mi vida, no lo podré hacer a menos que entienda el concepto bíblico de la palabra de Dios con respecto a lo que es ser miembro. Porque una persona en el día de hoy puede venir a la iglesia y ser bendecido como lo hemos hablado, pero aún sin ser miembro de una iglesia. Y usted puede decir, ¿cómo así que miembro? ¿Eso qué es? En el día de hoy en las iglesias ese es un término o un concepto que no es claro o que está mezclado. Permítame, se lo digo de esta manera. En las iglesias normalmente hoy toda persona que asiste a la iglesia se le considera miembro. Todo miembro de una iglesia es porque asiste a ella. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos que hay una diferencia entre lo uno y lo otro. No es lo mismo asistir a una iglesia, a sus actividades y a sus momentos donde se reúne,
y ser miembro. Hay una diferencia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice esto: y como no es ahora el momento para ampliarlo, tendremos este mes para hablar de eso, solamente vamos a leerlo. Vosotros pues sois, le está escribiendo el apóstol Pablo a una iglesia específica. ¿Cuál? Corinto. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. El apóstol Pablo usa ese término, miembros. Cada uno de ustedes es miembro. Y aquí la pregunta entonces que nos va a quedar en el día de hoy es: ¿qué es ser miembro? ¿Qué significa ser miembro? Cuando la escritura habla de esto, porque no está hablando del que asiste nomás, sino cuando la escritura usa el término y amplía el concepto de miembro, ¿qué es ser miembro? Bien, este mes estaremos entonces hablando de esto tan importante para nuestra iglesia, porque si ha sido una bendición el estar en la iglesia, participando de ella y de esta manera como lo hemos hecho hasta el día de hoy, ¿cuánto más no será de bendición para nosotros si comprendemos a mayor profundidad lo que significa ser miembro? Creo que nuestra vida sería mucho más bendecida como cristianos, como creyentes, como participantes o personas que pertenecemos a una iglesia local. Les desafiamos en este mes a que usted se involucre o se compenetre con este tema y vea la tremenda bendición, la enorme bendición de ser miembro de una iglesia local que Dios ha establecido.